Te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y sentí la verdadera confianza. Mañana prosigue la fecha con Tacuarí, Guaraní, Cancha de River, Jardines del Calipto, 17:30 y de Fondo Nacional Olimpia, Arsenio Rico, 8 de la noche. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemín, acceso sur, casi perpetuo socorro Ñembú. La pelota para Wildo Alonso. A ver, responde Trinidense, le pegó Wildo, pelota larga, marca Cardoso, pelota sobre punta derecha. A ver qué pasa, se fue la pelota lateral y pertenece a la visita. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello fue Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, ya menos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, saque de costado corresponde a Sportivo Trinidense. Wildo Alonso, el encargado para el saque de mano, cerquita del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, para el saque de costado, a ver, vamos, dice el árbitro de Arris López. Ahora sí puso la pelota para Alberto, ¿le va a pegar o no? Juega para Wildo Alonso, la pelota sobre punta sur, la pelota solicita un costado. Se fue la pelota, no se fue finalmente Wildo. Levantó el centro, pelota dentro del área. Arriba el cabezazo, no pudo pegarle en esa zona. Salcedo, pelota suavecita arriba, dejó correr Morínigo, será tiro de portería para Libertad. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortín. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Este miércoles en Sajonia, Libertad recibe a River Plate de la Argentina. El partido va a arrancar 20:30 por la Libertad. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida, rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Salió Sanabria, puso bien, pelota larga para Iván Ramírez, pelota muy fuerte, saque de costado en defensa, pertenece a Trinidense. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrá el mejor copiloto Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. Estamos llegando al minuto 28 de la parte inicial. A todo ponerle Victoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Victoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en victoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Víctor? Y preocupado José Arrúa, está hablando permanentemente con su asistente técnico, mira cada tanto dónde están los suplentes y obviamente mucho más conforme y tranquilo a esta altura con el resultado a favor Ariel Galeano. La pelota para César Benítez. Benítez juega, está dejando para Wildo Alonso. La pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene, juega suavecita, le puede pegar Wildo. Está dejando cortita por media cancha para César Benítez. La pelota de César moviendo bien esa pelota para el 6. Va buscando Jara. Jara movió para el Beto. El Beto pone la pausita, levanta la cabeza. Insiste, va por el medio el Beto. El Beto se frenó, jugó, entregó para Cañete. Es el jugador buscando en esa zona Vera. Se metía Vera, marca Merlini, juega, cuidado con esta. Insiste Libertad. La pelota sobre punta zurda para Lorenzo. A ver Lorenzo tiene, se frenó, colocó para Merlini, cambia pelota al medio. Está dejando para Lucas Sanabria. Otra vez para el fondo, toca la pelota el repollero. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el BEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANIAIS. En Serrana te invita a pensar, pensa en la Serrana. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comecipar, abierto a personas interesadas desde los 7 años. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Juancito, marcamos el tipo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana 1-0. Y su seguros Chaco. Ameliano le ganó a General Caballero por 2-0. Los calzados Michelin están probados por el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminatos y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Y la pelota para Wildo Alonso, tiene Wildo. Le pegó, tiró pelotazo, el arriba. Golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno para Caballero. Juega Caballero. Está dejando cortita la pelota para Viera. La pelota de Viera. Otra vez movió para Cardoso. La pelota de Lucho Cardoso. Este
movió sobre punta zurda. Está dejando la pelota al área arriba. Se mete Lorenzo. Está llegando primero la pelota. Cañete marca. Se equivoca. A ver, la tiene Caballero. Movió sobre la izquierda. Peleaba en esa zona el hombre de Trinidense. La tiene el Beto. La pelota del Beto. El Beto jugó, soltó, movió. Entregando bien para Andrada. Toca la pelota al argentino. Juega para el Beto. El Beto es para Cañete. Toca la pelota Trinidense. Mueve la pelota en punta derecha. Utiliza el portero con elevación Sicahual 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y mucho más. Hace tu consulta al 0972-555-336. En Charles de Gol 2034 en Asunción. Estamos Cantabria S.A. Libertad gana el partido por 1-0. Fútbol de Brasil, Bragantino, rival de Luqueño este miércoles en Copa Sudamericana, le ganó de local 1-0 a Corinthians, donde Ángel Romero ingresó a los 57. La pelota al área, punta derecha, se la saca de costado, pertenece a Trinidense, zona en ataque, pelota, punta derecha, gana Libertad por 1-0. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Suco. Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Con esta victoria suma 32 puntos Libertad, Gerardo. Exactamente, a 6 puntos de diferencia a Cerro. Libertad 32 y Cerro queda con 26. La próxima fecha Libertad, ¿contra quién va, Gerardo? La próxima fecha el conjunto Gumarelo, aquí tengo el fixture ante el 2 de mayo, el sábado 5:30 en el Río Parapití. Correcto, ¿y Trinidense con quién va? Trinidense en la próxima fecha va a enfrentar a Sol de América el viernes 19:30 horas en el Martín Torres. Correcto, muy bien, la pelota por medio, juega esa pelota, está dejando cortita, mueve la pelota, gira en esa zona el 6, Jara tiene para Trinidense, movió sobre punta derecha, está dejando para Salcedo, pelota de Cañete, juega Andrada, la pelota Andrada, toca la pelota al argentino, a ver, Andrada tiene maga, se mete, juega, movió, soltó, se equivocó, la pelota vuelve a caer para él, Andrada tiene, extremo zurdo, le va a pegar a la pelota, le van a marcar, juega la pelota para Cañete, Andrada, pide mano, los hombres de Libertad, pelota al medio, el árbitro dejó seguir, la pelota para el Beto juega, pelota para el fondo, mucho más atrás para Wildo Alonso levanta el centro para la visita, pelota en el aire, golpe de cabeza de Viera, está dejando por media cancha, juega Andrada, le va a pegar un ojo, loco, juega la pelota para el 5, tiene Vera va por el medio, moviendo bien esa pelota para Machuca, a ver Machuca le va a pegar o no, se equivocó Machuca, ¿qué pasó, Francisco? Quiso enganchar Machuca y se terminó equivocando, quiso limpiar y resolver él cuando había mucho tráfico en la zona. Después de largos minutos salió Trinidense del apriete de Libertad, pero sin final. Qué poquito de Trinidense en esta primera etapa. Muy poco realmente, Francisco. Poquito, muy poco. De hecho, no tuvo peligro el arquero Morínigo. Hasta aquí nada. Ningún remate franco al arco, ninguna salvada de Morínigo. Algunas aproximaciones, es cierto, intenciones, pero en 33, casi 34 de juego, poquito, muy pobre, pálido Trinidense. Absoluto dominador de Libertad. Sí, señor. La pelota por remedio, sale Caballero, juega otra vez para Barrere. La pelota Barrere, inclusive deja de taco. Esa pelota para Villalba. Villalba para Lorenzo, tira Lorenzo, gira. Está girando por mitad de terreno. Movió para Villalba y otra vez para Lorenzo. Va tocando la pelota, insiste Libertad. Lorenzo pone la pausita, juega para Lucas Sanabria. Toda la pelota pertenece a Libertad. Gana el partido por 1-0. Recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad Fopasa. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asados. Santa Elena, recuperemos la confianza. A ver, la pelota de Villalba, cuidado con esta, soltó, se equivocó, pelota el arquero Zamudio, estás bien, dice Zamudio, sale por el fondo el portero de Trinidense. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. En Concasa, empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historia. En la intermedia, Temetarí le ganó Resistencia por 2-0 y Guaireña le ganó Colegiales por 1-0. En Erimar brindamos mano de obra calificada, infraestructura adecuada para cada instalación, calidad de productos internacionales, asesoramiento de expertos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana Trinidense por 1-0. Y su seguros Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Tenemos los suplentes de Libertad de Víctor Rojas, Álvaro Campuzano, Oscar Cardoso, William Mendieta, Alejandro Silva, Iván Franco, Rubén Lescano, Hugo Martínez, Elvio Vera,
Roque Santa Cruz, Iván Piris y Ángel Lucena. Epa, Pereira, la chilena. Francisco. Intentaba, pero quedó cortita allí. En el intento de Morínigo, conteniendo esa pelota, el intento de Alan Pereira, digo, de chilena, buen recurso, pero no prosperó. ¿No está el arquero de la sub-23 como suplente González en Libertad, Víctor? No, él tuvo dengue y estuvo más de una semana sin entrenar y desde ahí como que perdió el puesto que tenía incluso en la banca, porque se entiende que después del dengue hay complicaciones o hay secuelas, así que probablemente en los próximos partidos de a poco vaya retornando Ángel González. Excelente, excelente el dato de Diego. Víctor. Pelota sobre punta derecha. Sí, señor, te escucho. Otro campeón preolímpico que no está es Marcelo Fernández. Y él también tuvo un tema de salud, apendicitis. Por eso hace casi 3 semanas que está fuera de la competencia. Sí, señor, es correcto. Pelota para el fondo. Será tiro libre para Libertad. En Estados Unidos, entre tiempo, Inter Miami le gana 2-1 a Nashville. En el local salió lesionado a los 40 minutos Diego Gómez. Golpe en la rodilla, preocupación, porque salió llorando el compatriota. Pero arrancó de titular. Titular, Gerardo. sí señor, así es. Correcto. La fecha pasada marcó un gol, creo. Sí señor, había marcado un gol justamente ante el Kansas City. Exacto. Y una asistencia. Ese partido ganó... 3-2 el Inter. ganó el Inter Miami, sí señor. Correcto, correcto. La pelota sobre punta zurda. Sale, va buscando esa pelota al hombre de Libertad. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella fue Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por el medio, va saliendo Salcedo. Salcedo tiene, juega, se equivocó Salcedo. La pelota sobre punta zurda. Va dejando Lucas Anaya la pelota para el fondo para Cardoso. La pelota del experimentado Cardoso. Juega Morínigo. Vuelve a pegar Morínigo. Soltando punta derecha. A ver, retira, se mete Lucas Anaya. Baja de cabecita. Otra vez para Lorenzo. Le pegó, tiró cabezazo de Aguilar. Se equivoca. La pelota para Wildo Alonso. Sale. Pelota para el fondo. Pelea. Villalba. Ganó Wildo Alonso. Se metía. Vuelve a girar. Comete falta Villalba. Tiro libre para Trinidense. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 salud protegida. Libertad gana el partido por 1-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisal, sede central de España 330. San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. La pelota de Caballero juega para Cardoso. La pelota de Cardoso mueve la pelota sobre punta derecha. Está tocando la pelota de Libertad con Iván Ramírez. Movió para Caballero. Pelota sobre la derecha. Insiste que buena acción. Juega punta derecha. Bautista Merrini. La pelota para Merrini. Ganó. Se mete pegadita. La raya juega. El pase es bueno para Iván. Se metió. Va. Pasa al medio. ¿Qué pasó con Aguilar? ¿Qué pasó con el 9, Francisco? Que le termina casi sorprendiendo, esa pelota le queda muy cerca del cuerpo, termina sacando el remate, otra vez llegada por la derecha de Libertad a profundidad, cerca, va merodeando Libertad cerquita de otro gol. La pelota para el fondo será tiro de portería para Trinidense. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Fruto de los Andes. Contactos al 0994603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Mañana prosigue la fecha con Tacuarí frente a Guaraní de Fondo Nacional ante Olimpia en la visera. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Saque de costado en ataque, pertenece a Deportivo Trinidense. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor? Wildo Alonso. Le pegó Wildo, pelota en el aire, cabezazo al travesaño. Al travesaño fue esa pelota, Francisco. Terminó entre la mano de Morínigo y el travesaño, creo que más el travesaño. Muy cabezazo, muy buen cabezazo allí.
terminó el centro de Wildo con rosca, peligroso, y apareció en este caso Vera para terminar metiendo un muy buen cabezazo. Aquí se salvó Libertad de una jugada aislada, de una pelota parada, se salvó el Guma. La pelota por el fondo, sale Libertad. Aprovecha los mega descuentos de Punto Farma. Hasta el 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Luminotecnia te trae la feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos. Haces las refacciones que estabas esperando para tu hogar. Luminotecnia, crecemos juntos. Solamente para corroborar, ¿fue Vera el cabezazo, Víctor? A mí me pareció Alan Pereira el del cabezazo. Ah, bueno, A ver, correcto. es Alan Pereira, efectivamente, el 35, Víctor, perfecto. Muy Y bien. Había saltado, cerca suyo, había saltado, en este caso también Vera y César Benítez, que estaba metido en la acción también. Bueno, muy bien, correcto. Entonces fue Alan Pereira. La pelota fue el travesaño, Juan. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Bart, tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Bart. ¡Un golazo! Estamos llegando al minuto 42 de la primera parte aquí en la Huerta. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. La pelota sobre punta zurda. A ver, tiene amaga, se mete Lorenzo, juega, jugó para Jiménez, la cortina. Pelota de Zamudio, Francisco. Salió Zamudio a cortar otra incursión liberteña por el sector izquierdo. La dejaron pasar, después quedó largo el pase. Salió a cortar Zamudio, sin complicaciones. La pelota para el fondo, sale lentamente el portero. Visitante de Trinidense. Ya mismo declaras hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortizer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti. Chorti vive con la garantía de la cooperativa Chortizer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Acá lo tocan a Lorenzo, Víctor. Así es, se levantó rápidamente, pero ya le cobraron la falta a Lorenzo Melgarejo. Muy bien, será tiro libre para Libertad. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Señoras y señores, Libertad gana el partido por 1-0. Disfruta la Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros, descrebados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of Your. Estamos llegando al minuto 44 de la primera parte. En Yoser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Libertad gana el partido por 1-0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota para el fondo, sí, Francisco. Lo mejor que le puede pasar al equipo de José Arrúa que termine el primer tiempo para corregir absolutamente todo. Qué pobre lo de Triqui. Hace mucho no le veía así a Triqui, Víctor. Sí, se notaba eso en la preocupación de José Arrúa. Quizás en estos últimos minutos estabilizó un poco el ritmo del partido, pero al comienzo se notaba que no le gustaba nada. Por eso amagó con hacer un cambio, lo mandó sentar de vuelta. En el siguiente ataque después del primer gol de Libertad ya mandó a todos los suplentes a comenzar a trabajar porque definitivamente no está viendo de la manera que quisiera su equipo. Acá el piso fue Alan Pereira, Víctor. Así es, ya se levanta el número 35, el delantero. Muy bien, será tiro libre para Trinidense. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Diego Iván. Libertad gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Uno más, Víctor. Un minuto más. Muy bien, le va a pegar Salcedo. Le pegó, tiró Salcedo.
dejó pelota en el aire, cabezazo. Marca Viera. Reventó esa pelota larga. La otra zona para su arquero Zamudio. Más de 25 años juntamos la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X. El pozo misterioso sale un Peugeot 2008 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. Lorenzo le pegó, se desvió. Tiro de esquina, Francisco. Pero una descoordinación otra vez porque aquí Zamudio sale a despejar una pelota. Remata alto, se frena el balón, no lo despejó lejos, sí alto. Y Ernesto Caballero, que fue a atropellar, a quedarse con ese balón, salió la contra liberteña y ganó el córner. Le pega Lucas, Víctor. Así es, Lucas Zanabria. Muy bien, Lucas. Le pegó Sanabria, pelota en el aire, el cabezazo. Va pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene Cardoso final. ¿Qué pasa? ¿Termina el partido? Va a revisar si es que no pasó nada y termina el primer tiempo. Muy bien, señoras y señores, terminó primer tiempo. Libertad por ahora le gana Trinidense por 1-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Francisco, con Víctor en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Víctor. Gracias, Diego. Aquí está Paulo da Silva en zona de preferencias. Hoy Paulo da Silva jugando en Atlántida, referente histórico de la selección paraguaya. Paulo da Silva. Primer partido con la camiseta esa que te vio nacer, ¿cómo sentiste? ¿Cómo viviste? Sí, la verdad feliz por el resultado. Me costó al principio porque justo jugué después de mucho tiempo, pero disfruté al máximo y ahora tenemos el segundo partido el lunes en Capiatá, que todavía va a ser el doble de duro. ¿Siempre en el puesto de central? Siempre en el puesto central. Paulo, a modo de aclaración, ¿vos vas a jugar el torneo completo con Atlántida o solo unos cuantos partidos? No, yo creo que este partido con Capiatá y después con Ayes, y yo creo que ya va a terminado mi carrera futbolística porque ya no tiene caso alargar porque son muchas fechas y la verdad es un torneo muy desgastante. ¿Vas a preparar un partido de despedida? No tengo los planes. Yo me quiero despedir así donde empecé, esperando que en estos 3 partidos no pueda ir bien. O sea, en la tercera fecha ya es el punto final de tu carrera, ahora sí definitivo. Yo creo que sí, o sea, no tengo pensado jugar un cuarto ya, sería muy difícil porque después 4, 5, 6, entonces yo viendo el fixture creo que el tercer partido es un partido atractivo porque se enfrentan 2 equipos de la zona, me enfrento al equipo que también me dio la oportunidad de jugar en primera como presidente allá, entonces sería lindo cerrar una carrera, bueno, de tantos años ya para poder descansar definitivamente. Pablo, y después de eso, ¿a qué apuntas? Bueno, y después seguramente voy a estar ligado en el fútbol. Tuve un breve paso por Sol como ayudante de campo de Humberto. Seguramente analizaremos qué es lo mejor que me pueda convenir, pero seguramente voy a estar ligado al fútbol. ¿Te gustaría formar un cuerpo técnico más adelante? Y más adelante puede ser. Por el momento yo estoy en una etapa de aprendizaje, es difícil después de dejar de jugar, ser entrenador no es lo mismo, es una faceta diferente, pero aprendiendo seguramente con otros entrenadores como fue Humberto, también estaba con Sergio. Entonces seguramente voy a ver qué me depara después de estos 3 partidos. Con 15 años te he visto patear un penal en cancha de Pinoza. 15 años, un párvulo era. Sí, muchísimo tiempo pasó. Jugando por Atlántida. Muchísimo tiempo pasó. A veces las despedidas no son como uno quiere, pero yo creo que es la despedida correcta para mí. Terminar mi carrera en Atlántida, un club que me dio todo y después de muchísimo tiempo otra vez vestir esa camiseta. Fue algo lindo, ya pasó el debut, mucho reconocimiento por el tema de mi hermano también, porque lleva el torneo el nombre de mi hermano, entonces hay muchas situaciones difíciles para mí, pero bueno, lo estoy disfrutando hasta el último día. Gracias por el tiempo. Así, Paulo da Silva hizo una aclaración importante, el tema de Atlántida. Son 3 partidos y ahí termina la carrera de Paulo da Silva. Porque uno, por lo menos en mi caso, pensé que era para el torneo completo, pero en realidad no, es como para cumplir ese pendiente que le quedaba y en la tercera fecha ante Presidente Ayes, ahora sí será el punto final a la carrera de Paulo da Silva. Bueno, elige ese partido entonces también porque decía el club oceánico contra otro equipo que también lo vio jugar, al gran Paulo da Silva. Partido contra Presidente Ayes. 3 partidos entonces, Víctor. Bien, Así y es. después vamos a ver si para dónde va el querido Paulo da Silva
que tiene el récord de más partidos jugados con la albirroja. Si no me equivoco, mi querido Gerardo, que me va a corregir en el dato, Paulo tiene más partidos que Roque y jugó absolutamente todo con el Tata. Cuando el Tata era técnico, era el que siempre estaba. Era Paulo y 10 más. Era así en época de el Tata Martino. Aquí 1 para el conjunto liberteño, 0 para Trinidense, donde ya avisaba y tranquilamente en este primer tiempo podíamos estar hablando de un 3-0 tranquilo para Libertad. Fue tan tranquilo el partido para Morínigo, salvo en el tramo final, donde hubo un cabezazo de una jugada aislada, de una pelota parada, un cabezazo al travesaño. Allí, sí. Y después, aproximaciones, todas aproximaciones. Aquella de Pereira, un intento de chilena, pero después salió sin fuerza y sin potencia a las manos del portero. Pero hay que decir que el dominante, superior de principio a fin en este primer tiempo fue el conjunto liberteño. Terminó ganando y muy bien, con una muy buena acción colectiva también, decíamos, donde iba a terminar marcando Ernesto Caballero. Un muy buen gol, dicho sea de paso. Muy lindo gol de Ernesto Caballero, porque abre el pie derecho, porque le pega con la parte interna del pie, abriendo el pie, colocado, pie derecho, de una pelota que la trabajó muy bien, primero por derecha, después por izquierda, fue transitando, fue saliendo desde el fondo Libertad, con total dominio del juego, se plantó, lo abrieron para el chico Villalba, que se quiso sacar un hombre de encima, lo logró, picó largo, y de esa jugada, de ese rebote, que rebota para el medio, arco que da hacia el arco de la Avenida Perú, decíamos 34 metros, 34, casi 35, frontal al arco, termina abriendo el pie, colocado, muy bien. Ernesto, repito, un golazo, muy lindo gol, porque se mete en la ratonera, se termina metiendo allí en la esquina izquierda. Esto ocurría en el minuto 14, cerca ya del minuto 15 allí, 14 y medio para el primer gol del partido y control total, absoluto de Libertad en el encuentro. El gol de Libertad de Ernesto Caballero, del relato de Diego Iván Rubín. La pelota por arriba, viene buscando esa pelota Pereira, la marca de Caballero, juega sobre punta zurda, está dejando cortita para que viene, le pegó, tiró pelotazo, largo al fondo, golpe de cabeza para marca, el rebote cortito para Berreine, se desprende de la pelota, trabaja sobre punta zurda, a ver Berreine tiene, juega, le va a pegar o no Caballero se aproxima, Caballero puso el frenito, puso la pausa, juega bien a Villalba, la pelota para el chico de 15 años, colocó, movió, se equivocó, el rebote al arco, Caballero, gol. De Libertad, golazo de Ernesto Caballero, se metió con determinación fuera del área, se remata el poste izquierdo del arquero Zamudio. Realmente fue un golazo, le pegó bien a esa pelota, se tuvo confianza el volante repollero Ernesto Caballero, y el gol, ¿sabe cómo está la cosa? Libertad, el puntero le gana a Trinidense por 1-0. Así pasaba a ganar el Gumarelo con gol de Ernesto, y créanme que después tuvo tranquilamente otras situaciones, sí, remate de Lorenzo Melgarejo, en la boca del arco, cabezazo de Lorenzo Melgarejo abajo, terminó tapando Zamudio, y del rebote Aguilar no pudo, terminó rematando, y Wildo Alonso termina sacando sobre la línea una pelota, milagro, en el área de Trinidense, que reitero, estaba rogando, pidiendo dos cosas José Arrúa. Una, que Libertad no marque un segundo, que puede ser lapidario y definitorio. Sí, porque así está. Con un 2-0 esto se acaba. Al menos la imagen que dio Trinidense en el primer tiempo. Ahora, si sale sacudido, rebelde, con un lavado de cabeza y un cambio de chip para el segundo, bueno, vamos a tener partido. Pero lo que mostró en el primero, lo poco que mostró fue realmente
de lo más pobre de Trinidense en el campeonato. Y hay una diferencia de velocidad. Ahí es donde vemos la diferencia de categoría y jerarquía de uno y otro. La diferencia de velocidad con Libertad es notoria entre el Triqui y Libertad. Cuando también prepara cambios, en este caso, que en un ratito nos va a contar Víctor también ya, de lo que se viene. Pero quiero ir con Gerardo para hacer el repaso de la intermedia. Mañana hay superclásico, ahora hay encuentros también. Mañana hay muchos clásicos alrededor del mundo y vamos a repasar eso con Gerardo. Y también, si tenemos el tiempito, escuchar una parte de lo que decía Javi Domínguez también hoy. Pero antes vamos con Gerardo y después hacemos el repaso completo y después volvemos aquí para el segundo tiempo. Sí, señor, muchas gracias, Francisco. El repaso de lo que está dejando la fecha número 3 de la intermedia, que arrancó el día de ayer con empates 2-2 Rubio Unión Recoleta y 1-1 3 de febrero ante Martínez. Esta mañana, jornada de equipos visitantes. Tembetaré en el Bajo se impuso a Resistencia por 2-0 y en Lambaré, Estadio Luciano Zacarías, fue más fuerte la visita. Guaireña derrotó a Colegiales 1-0. Ferropark S.A. sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, en Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropark S.A. 42 años construyendo contigo. Secarropa Smave de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Mañana 9:30, 2 partidos en Campo Grande. Estadio Ricardo Gregor. Independiente va a recibir a 12 de junio de Villa Hayes. Pitará Marco Franco. El mismo horario, pero en el estadio Emiliano Guesi, en el barrio Palomar. Fernando de la Mora ante Encarnación Fútbol Club. Arbitraje del señor Ángel Fleitas. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugónpy. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Para el lunes 22 de abril, cierre de la fecha 3 de la intermedia, también con 2 partidos. 17:15 horas en el Gondor Fogel, San Lorenzo en su cancha ante Pastorea, arbitraje de Julio Ojeda, y 19:30 horas en el JJ Vázquez Santani en su escenario recibirá a Carapeguá. Ahí pitará Edgar Galeano. Abril es tu oportunidad de comprar Koala, comprando un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo, cuotas de 99.000 guaraníes, más info en koala.com.py. La mejor financiación te ofrecen Bancopp y Taperubichá. Puedes llevarte una Ranger o un Territory 2024. Bancopp, crece desde la raíz. Las principales ubicaciones en la intermedia: Recoleta con 7 puntos, Tembetaré y Resistencia con 6, está cuarto Guaireña con 5 puntos. Ante corte de energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. ¿Qué pasó en la fecha número 3 del Brasileirao? Fluminense, rival de Cerro, este día jueves en Copa Libertadores en La Hoya. Hoy de local le ganó a Vasco da Gama por 2-1, tantos de Paulo Enrique Ganso a los 10 de la primera parte y a los 8 de la etapa complementaria Marco Mateus Martinelli. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmcp.org.py en afiliaciones online. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Así formó Fluminense hoy, que puso equipo titular con Fabio en el arco, Samuel Xavier, Manuel Felipe Melo y Marcelo André, Mateus Martinelli, Marquinhos, Paulo Enrique Ganso, el colombiano John Arias y el argentino, el goleador Germán Cano. Encara la ruta como un pro con la pickup Jeep 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomer Automotores. Llegó Catedral Weekend a Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Repasando que en Vasco da Gama fue suplente, pero no ingresó el compatriota del zaguero paraguayo. Hablamos de Robert Rojas. Mañana, jornada de superclásicos, como decía Francisco Pancho López Matiaula. Sí, señor, 14:30 horas en Córdoba. Se enfrentarán River ante Boca Juniors por un lugar en semifinales del fútbol de la Argentina, de ese país. Vamos hasta España, superclásico del fútbol español. 3 de la tarde, 15 horas, se enfrentarán Real Madrid local ante el Barcelona.
Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Valleví, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Copa de la Argentina, otro compromiso de los cuartos de final, minuto 28 de la primera parte. Godoy Cruz y Vélez están empatando 1-1 en el equipo de Liniers, en el Fortín. Titular, el ex Cerro Porteño, Claudio Aquino. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. Y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura y rápida. Regresamos hasta Tuyucuá. Adelante, Diego Iván. Gracias, muy amable Gerardo. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Te escuchamos, Víctor. 2 cambios en Sportivo Trinidense. Camiseta 2, Armando Ruiz Díaz. Se retiró Wildo Alonso. Y camiseta 19, Lucas Franco. Y quedó en vestuarios Juan Salcedo. Lucas Franco, 19 años, debuta en primera división el día de hoy. Ya había estado 3 veces en la banca, hoy le toca por primera vez ingresar al campo a Lucas Franco, número 19, que reemplazó a Juan Salcedo. Libertad no modifica, Víctor. Sin cambios, Libertad. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar López y va a arrancar ahora sí. Cronometro, pone en 0 y arranca la etapa final. Relata Diego Iván. La pelota por arriba, pelota larga para el fondo. Golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno. Viene buscando esa pelota el equipo Libertad. El balón para Viera. Viera puso dejando cortita, se mete Aguilar. Aguilar ganó, Aguilar soltó. Marca el 6, pelota al medio. Insiste Lucas Zanabria. Balón para Berrene, Berrene juega bien para Jiménez. Ahí peligro. Avanza Libertad, Jiménez colocó, soltó, se equivocó. La pelota para el Beto, tiene el Beto. Remata al arco, le pegó Zanabria. Mal remate. Suavecita la pelota para Zamudio. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. La pelota sobre punta zurda, pelota para el fondo, tiene Alan Pereira. Pereira mueve sector derecho, mueve la pelota para Trinidense. Pelota bien para Machuca, tiene Machuca. Machuca pone sobre punta derecha, está dejando cortita, levantó, tiró pelota larga al fondo. A ver, tiene marca en esta zona, sale Libertad. A todo ponerle Pistoni, líquido para el radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Pistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Libertad, dejar el partido por 1-0. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingrese a serrana.edu.py. En Comecipar podés acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% con seguro de vida y exento de IVA. Llama al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. La pelota para Caballero, juega sobre punta derecha, dejando cortita sobre extremo derecho. Pone la pelota, avanza Libertad, pelota a un costado. Será lateral. Observa al árbitro de este compromiso, el Derris López, y será saque de costado en defensa. Pertenece al Repollero. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello y Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Acá, desde de la camiseta Merlín y Víctor. Así es, la falta de la Cruz contra Bautista Merlini cuando ya se escapaba el jugador de Libertad. Hasta acá no hay tarjetas, Víctor, ¿verdad? Sin amarillas hasta este momento. Muy bien, partido limpio, ¿eh? Totalmente. Si hay tarjetas porque el partido está así. A ver, tiene que despertar Trinidense segundo tiempo, Francisco. No queda de otra. Sí, tiene que. Porque si no será un trámite para Libertad. La pelota por mitad del terreno, juega Caballero, moviendo sobre punta zurda, está dejando cortita para Jiménez, Jiménez para Lorenzo Melgarejo, la tiene Lorenzo, Lorenzo puso para Bautista, ganó, se metió, va al medio, la marca de Ruiz Díaz, soltó, pone punta derecha, insiste, se mete en esa zona Andrada con la pelota, va al argentino Andrada va por el medio, ganó, va al piso, no pasó nada, falta, ahora pita el juez, tiro libre para la visita. Brasileirao, tercera fecha entre tiempo del Superclásico de Belo Horizonte. Está goleando Atlético Minero de local 3-0 a Cruzeiro.
Correcto, Gerardo, pelota para el fondo del partido, acá lo gana Libertad por 1-0. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el Paco Fortini etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Ameliano le ganó a General Caballero por 2-0. Los calzados Michelin están probados por el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Con esta victoria va sumando 32 puntos en la tabla de posiciones el equipo repollero. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Libertad este miércoles recibe a River por la Libertadores. Defensores del Chaco, ese partido va a arrancar 20:30. Rosada App, la tienda online de casa Rosada App, cuando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de casa Rosada. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Saque de costado cerquita al banderín, pertenece a la visita punta derecha. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ruiz Díaz para el saque de manos, punta derecha, saque de costado, repito, corresponde a la visita. A ver qué hace con esa pelota, juega, está dejando cortita, está pisando la pelota Franco, va buscando esa pelota de la Andrada. Pelota sobre el costado izquierdo, se fue el balón, insiste Ruiz Díaz, gana para Trinidense. Está sobre punta derecha, movió, dejó la pelota para Vera, marcamos el tiempo, dale Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Robeloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana por la mínima diferencia. Y su seguro Chaco. Es decir, gana por 1-0. Copa Libertadores de América, arbitraje brasileño para Libertad ante River. Pitará Rafael Clauso con Rodrigo Correa y Rafael Alves. Cuarto Bruno Arleu, VAR Rodolfo Toski. La pelota al fondo, suavecita para Morini González, poste derecho para Libertad. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más hondo y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre en calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. Da la sensación que el segundo tiempo va a ser parecido al primer tiempo, todo para Libertad. Sí, esa es la sensación. No hay una rebeldía entre Trinidense. Qué mal momento el equipo del Triqui hasta aquí, es cierto. Queda mucho de partido, pero no hay muestras de mejoría. A ver, ¿quién está en el piso en Libertad, Víctor? El que cayó es Lucas Sanabria, el número 21 de Libertad. Bueno, nos toca a Lucas Sanabria, será el tiro libre para el repollero. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo y grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En Nerimar te ofrece alarmas Positrón, películas de seguridad Santec y más por cada compra o instalación. Sorteo de 10 vouchers de lavado Nerimar, lo que la fábrica no te dio. Aparentemente creo que nos sigue más, Víctor. Y piden ahora la asistencia de los médicos Gumarelos, van a ir a revisarlo al jugador de Libertad que se lo nota bastante sentido a la distancia. ¿Quiénes son los mediocampistas de Libertad, Víctor? Y en la banca tiene a Alejandro Silva, tiene a William Mendieta, Rubén Lescano, Hugo Martínez y Ángel Lucena. Tiene a varios para esa posición. Campuzano también. Campuzano, sí, correcto. El que jugó poco con Galeano es Silva, Martín Silva. Silva había entrado muy bien en Dos Bocas en la primera fecha. En el segundo tiempo fue figura, aquella vez Libertad logra empatar. Después en la segunda y tercera fecha fue titular y a partir del partido de Cerro él ya pierde el puesto. Ahí jugó de titular, no le fue bien, al equipo no le fue bien de hecho. Y a partir del siguiente encuentro ya fue perdiendo protagonismo Alejandro Silva. Claro, decía de nombrar a Martín, pero es Alejandro Silva. A propósito de Martín, ¿se está recuperando Víctor, el arquero titular? Sí, pero tiene todavía para unas semanas. O sea, el retorno de Martín Silva sería probablemente mediados de mayo, si es que se da una correcta recuperación. Así que de momento Rodrigo Morínigo tendrá todavía varios partidos como titular.
Muy bien, la pelota por remedio de Libertad, pelota punta derecha en ataque. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Chapuy Super Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Libertad gana el partido por 1-0. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas. Cardiff para gritar juntos. Paraguay campeón del mundo 2030. Probastel, Paco Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Fortín, pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota para Lucas Sanabria, pone Lucas. Bueno, retorno al campo de juego Sanabria. Pelota para el fondo para Viera. Y este movió su visita en una misma línea. Pone la pelota para Cardoso. Cardoso movió, levantó la cabeza, juega. Está dejando cortita sobre punta derecha. Pelota larga al fondo. Dejó correr en esa zona. El hombre de Trinidense será tiro de portería para la visita. En México, 5 del primer tiempo. Tigres y Necaxa van empatando 0-0 en la visita. Titular Brian Zamudio en sintonía desde Luca. Un saludo para Gustavo Cantero escuchando la transmisión. Mañana prosigue la fecha con Tacuarí Guaraní de Fondo Nacional Olimpia. Sí, Francisco. Y al querido Alberto Falcón también, que está en sintonía. Gumarelo, él disfrutando de esta victoria. Hasta aquí un gran abrazo para el querido Alberto Falcón. Muy bien, la pelota sobre punta zurda. Está corriendo, avanza en esa zona. Tiene la pelota Trinidense. Pelota por media cancha para Jara. La pelota de Jara. Jara movió sobre punta derecha para Ruiz Díaz. La pelota para él. Moviendo para Andrada. Movió de primera. Juega sobre punta derecha para el Beto. Le pegó, tiró pelota larga arriba. Va rechazo corto. Tiene bien la pelota. Media cancha para Libertad. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco. Barrio Primavera Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. Con las motos Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinton. La pelota a mitad de terreno, zona media. A ver, la tiene, gira en esa zona, viene buscando Franco. La pelota de Franco, Franco para el Beto, le pegó, tiró. Golpe de cabeza. Defensivo se mete en esa zona. Insiste, jugó, levantó la pelota, marca Iván. Será tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Y también saludo a todos los que están a través de mi espacio. Impresionante también, buena sintonía a través de mi espacio. Así que un saludo a través del Twitter a todos los que están escuchando la transmisión. Acá, señoras y señores, tiro libre pertenece a la visita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. A ver, pelota en el aire, el Beto le pegó. Cabezazo forzado en esa zona. No llegaba el hombre trinense. Sí, te escucho, Víctor. Se viene el primer cambio en Libertad, llamado camiseta 18, Iván Franco. Muy bien, Iván Franco va a ingresar del equipo repollero. En Estados Unidos, 30 minutos de la primera parte, Real Salt Lake le gana 1-0 a Chicago Fire. En el local está jugando Gastón Jiménez. Y en el equipo visitante en el Real Salt Lake, titular Brian Ojeda. Estamos con información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Se retira Pedro Villalba, ingresa camiseta 18, Iván Franco, primer cambio en Alumarelo. Buen partido de Pedro Villalba, sí, que sumó minutos y que fue de utilidad al equipo. Muy bien, la pelota va para el fondo, sale Morínigo de Libertad. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Acá lo tocan a Lorenzo Melgarejo, Víctor. Así es, quedó caído Lorenzo Melgarejo después de la falta. Protestan pidiendo la amarilla, pero no hay tal sanción disciplinaria. Bueno, muy bien, será el tiro libre para el Gumanelo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Compra a precio mayorista. En el Abrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Y era para tarjeta, Víctor. Sí, podía sacar la amarilla por esta falta contra Lorenzo Melgarejo. Pararon ya de protestar e inmediatamente se acercaron al juez. Ahora sí planifican el tiro libre. Con zurda se acomoda Lucas Sanabria, con derecha Iván Ramírez. ¿Es tiro directo al arco o indirecto, Víctor? Directo.
Bueno, muy bien, le va a pegar Iván. Le va a pegar uno que sabe. Iván Ramírez con derecha. De zurda está Lucas Sanabria. Tiro libre. A ver cómo resuelve Libertad. Iván colocó el pase al medio. Remata al arco de Lorenzo. Se dio. Gol, 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 gol. Gol. Libertad de Lorenzo. No se desvía finalmente nadie en esa pelota. Le quedó a Lorenzo Melgarejo, si tuvo una en el primer tiempo Lorenzo, ahora se le da en esta etapa final del segundo tiempo. Le quedó esa pelota a Lorenzo Melgarejo y la pelota fue esquinado al poste izquierdo. Quedó parado Zamudio. ¿Sabe cómo está la cosa? Va tranquilizando el partido. El campeón del fútbol paraguayo Libertad le gana a Trinidense por 2 goles contra 0. Jugada del laboratorio de Ariel Galeano, sí, porque aquí recuerdan al gol sobre la hora de Holanda frente a Argentina. Gol de Gortzus había sido para terminar marcando de jugada preparada de tiro libre. Toque rasante amagando que le iba a pegar por arriba de la barrera. Control y giro de Lorenzo Melgarejo y saca remate de zurda esquinado. Sí, muy parecido a aquel gol que Holanda le hizo a Argentina en la Copa del Mundo sobre la hora de ese tiro libre trabajado. Aprendió la jugada, se memorizó la acción Libertad y aquí termina marcando un muy lindo gol, un segundo, el gol tranquilizador. Hasta aquí para Libertad también lo hizo Lorenzo Melgarejo, que se movió muy bien entre líneas. Sí, apareció por detrás de la barrera, recibió y giró rápido, decidió y al fondo esa pelota. Libertad, el puntero del campeonato y aún invicto, gana 2-0 el partido. Momento del gol. 13 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana por 2-0. Y su seguros Chaco. La pelota por el medio tiene Jiménez corre, ganó, se mete, juega sobre punta zurda. Habilita Lorenzo. Lorenzo levanta el centro. Pelota a la otra zona. Iván colocó, le puede pegar Lucas Sanabria. La pelota para Lucas tiene, juega al medio, toca la pelota Libertad. Gana por 2-0. El balón para Caballero juega para Bautista. Viene buscando a Berrines, juega para Franco. Pelota atrás para Luis Cáceres. Luis Cardoso. Cardoso con esa pelota juega. ¿Qué pasó Luis Cáceres hablando de él? Pelota larga arriba. Se mete bien Lorenzo. Lorenzo con la pelota jugó, vuelve a ganar, tiene, gira, deja la pelota al medio, a ver para Bautista Merlini, pelota al medio, insiste Libertad, falta acá Francisco. Sí, se metió en un embudo, Luis de la Cruz decía, terminó cubriendo esa pelota y muy bien, qué distinguido Lorenzo Melgarejo, está en una buena noche Lorenzo, ya hace rato intentaba con el gol, terminó convirtiendo el segundo. ¿Te hizo recordar al gol de Países Bajos, mi querido Víctor? El gol de Weghorst, ¿te acordás? Exactamente, Weghorst, el jugador que después del Mundial que hizo fue al Manchester United, ahí no le fue nada bien, pero creo que gracias a ese gol y otras actuaciones fue a jugar en la Premier apenas 6 meses. Fue un gol bastante parecido a aquel empate de Holanda sobre el final ante Argentina, el que se acaba de ver con el gol de Lorenzo Melgarejo. Así es. La víctima de Messi, Pancho, ¿eh? El mismo. De la frase. Para él vino después la frase, ¿qué mirá vos? Andá para allá. Me acordé de Lucho Cáceres. ¿Qué pasó, Luisito Cáceres, Víctor? Creo que está en intermedia Luis Cáceres. El año pasado estaba en Ameliano, pero casi no jugó. Y mientras que en Sport comentábamos Colombia el gol, está, me dicen aquí. Víctor, mientras que comentábamos el gol, hubo una tarjeta amarilla. Jorge Jara, primero amonestado del partido, primero lógicamente del Sportivo Trinidense. Bueno, mi saludo para Lucho Cáceres. Me acordé en el relato de Lucho Cáceres. Pero, bueno, jugó en Olimpia, en Cerro, el equipo importante, Víctor. Sí, él jugó en Olimpia, en Cerro, jugó en Libertad, también en su momento Luis Cáceres.
Sí, señor. Un saludo para él, seguro que está escuchando la radio. La pelota sobre punta zurda sale. En esa zona viene para Libertad. En Estados Unidos, minuto 76, Columbus y Portland Timbers van empatando 2-2 en la visita. Ingreso a los 61 al mediocampista paraguayo Exol Cristian Paredes. Acá Beto el amonestado, Víctor. Así es, amonestado Luis de la Cruz por la falta contra Bautista Merlín. Bueno, en este segundo tiempo sí llegaron las tarjetas, Víctor. Sí, 2 seguidas para los volantes centrales que ya están condicionados del lado de Trinidense. Se vienen 2 cambios en Libertad. Camiseta 13, Alejandro Silva, y 33, Iván Piris, los que van a ingresar. Muy bien, Silva y Piris van a pisar la cancha en Libertad. El comentario de Francisco López era una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido, Flavin, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060. Flavin, estilo campo, tu parrilla preferida. Libertad gana el partido por 2-0. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con popelos paraguayos de sabor único. Es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Estamos con información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Adelante, señor. Se retiran Iván Ramírez y Lucas Sanabria. Ingresan camiseta 13, Alejandro Silva, y camiseta 33, Iván Piris. También en Trinidense se vienen 2 cambios, 7, Pedro Arce, y 11, Julián Boneto. Bueno, muy bien. A ver, vamos de vuelta si te parece. Vamos a anotar acá. A ver, Víctor, el 7, ¿quién es? 7, Pedro Arce, y 11, Julián Boneto, los que van a ingresar en Trinidense. Bueno, muy bien, ya tenemos quienes se van en el equipo visitante. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Escribite al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Con tarjetas de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Se retira Andrada, ingresa 7, Pedro Arce, y se retira el 24, Luis de la Cruz, ingresa camiseta 11, Julián Boneto. Estos cambios en Trinidense, Francisco. Y Andrada no pesó. Va a ir Boneto por allí, va a buscar algo más con el buen pase y la visión de juego que tiene Pedrito Arce, que puede ser peligroso de media distancia. Buscando un revulsivo trinidense, pero no hay respuestas en el equipo de Trinidad. Muy bien, Libertad gana el partido por 2-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana el partido por 2-0. Y su seguros Chaco. Con esta victoria suma 32 puntos. ¿Cuántos puntos lo saca Cerro Porteño, Gerardo? Sí, señor, 6 puntos le está sacando Libertad con 32. Cerro Porteño queda con 26. Mañana prosigue la fecha. Mañana prosigue con Tacuarí, Guaraní de Fondo Nacional Frente Olimpia. Luminotecnia te trae la feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos hasta el 30 de abril. Hasta 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El primer gol de Libertad lo hizo Caballero, el segundo lo hizo Melgarejo. 2-0 gana el Gumarelo. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mañana la Intermedia Independiente de Campo Grande frente al 12 de junio. 9:30 de la mañana, mismo horario para Fernando Lamorante, Encarnación Fútbol Club. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y si declaramos hoy, aplicamos una costilla o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizer. Saque de arco corresponde al equipo de Libertad. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell desarrolla
desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Libertad gana el partido por 2-0. Inscríbete en la UTIC. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANIAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La pelota por el fondo tiene bien. La pelota de Diego. Juega suavecita. Está dejando cortita para Jiménez. Viene la pelota para el 4. Levanta esa pelota por arriba. Viene buscando bien por mitad de terreno. La pelota para Berrene. Está moviendo suavecita. Corre. Viene Alejandro Silva. Le van a robar esa pelota. Se metía Poneto. La pelota por el fondo. Juega a mitad de terreno. Zona media. Insiste Machuca. La pelota para Machuca. Pierde Machuca. Gana Franco la pelota de Iván. Se mete Iván. Corre. Sigue. Sigue con la pelota. Sigue Iván. Amagó jugando bien. Le va a pegar Alejandro Silva. Punta. Busca el arco. No. Alejandro juega para Franco. Le robó la pelota. El de Trinidense Machuca. Gana. Se mete sobre el costado izquierdo del campo de juego. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. La pelota de Caballero. Caballero juega. Mueve la pelota Lorenzo. Sector izquierdo del campo de juego. La pelota Lorenzo. Movió para Aguilar al piso. Falta. Pita el árbitro. Tiro libre para el Goma. Y hay tarjeta, Víctor. Así es, recién ingresado, su primera participación con tarjeta, Julián Boneto, tercer amonestado en Trinidense. Correcto, señor, muy bien acá. Tiro libre para el equipo repollero. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. En Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda, Cuento Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Estamos con Juancito en la locución comercial, con Gerardo, la coordinación con Gustavito Sánchez en los controles, con Víctor Villalba con toda la información, los comentarios de Francisco Pancho López. Acá Libertad gana el partido por 2-0. Yogur con cereales en La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, los mejores lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pegó Alejandro Silva, pelota en el aire. Cardoso el cabezazo, le queda la pista Merrenes. Si te escucho, Víctor. Se viene el último cambio en Trinidense, llamado camiseta 18, Fernando Romero. Bueno, muy bien, Romero va a pisar la cancha en la visita. Este domingo 1.600 millones más una Audi Q2, una Toyota PZ4X, el Pozo Misterioso, sale una Peugeot 2008 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos, por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Francisco, por ahora, ¿cómo ves el compromiso? Total dominador, Libertad, aunque se anima el conjunto de Trinidense, pero sin la profundidad, sin la claridad. Ahora Romero reemplaza a Alan Pereira. Pereira que todavía es jugador de Guaraní, Víctor, ¿no? Así es, Alan Pereira, préstamo de Guaraní. ¿Y Romero? Romero, a préstamo de Cerro Porteño. Perfecto. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. El cambio, Víctor. Se retiró Alan Pereira, ingresó camiseta 18, Fernando Romero, último cambio en Trinidense. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad, un partido cómodo, tranquilo, gana por 2-0. Y su seguros Chaco. La pelota para el fondo tiene Zabordio, baja para el 5, pelota para Vera, tiene Vera, juega sobre punta izquierda, mueve la pelota para Franco. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado. Liqui Vamos de verdad. Liqui Van de Electrovan. Acércate a tus sucursales más cercana. Contacta al 519-3000 con Liqui Van. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de Pechugón, que en los mejores supermercados del país. Entérate más en @PechugónPY. Acá será tiro de portería para Libertad. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganarlo. Cambia todo. Abril es tu oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo, cuotas de 99.000 guaraníes, más info en koala.com.py. Esta semana juega Trinidense la Copa, Gerardo. Sí, señor, este día martes a las 20 horas, Defensores del Chaco, Trinidense ante Nacional de Potosí. Nacional de Potosí. Trinidense tiene 0. 0 puntos, sí, señor. ¿Y Potosí? 1. Empató el local ante Boca 0-0. Ah, correcto, muy bien. Trinidense, bueno, obligado a ganar, Gerardo. Exacto, sí, señor. El martes. El martes a las 8 de la noche. Defensores del Chaco. Defensores del Chaco. Bueno,
La pelota sobre mitad, estadio grande, repleto el estadio. Pelota suavecita, la punta zurda será. Corresponde el tiro de esquina, se desvía. En el hombre liberteño se metía en esa zona el 5 Vera. Se desviaba en el 5 Libertad Viera. Y es tiro de esquina para la visita. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Trinidense. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Franco, le queda Iván. Juega sobre punto sur, está dejando para Bautista Barreira. Movió para Franco, qué pelota, corre Franco, a ver, se mete, corre, sigue Franco. Pide Caballero, Franco con la pelota, Franco, Iván colocó, rebotó la pelota en el jugador de Trinidense era. Rebotaba esa pelota en Vera, pelota suavecita, un costado lateral y pertenece a Libertad. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff. Juntos gritar Paraguay campeones del mundo 2030. Por Astillal Pack Fortini, etiqueta negra con pomelo es de paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 salud protegida. La pelota en media cancha juega, sale el equipo liberteño, gana el partido por 2-0 aquí en la Huerta. La mejor financiación te ofrecen Bancop y Tapero. Ya puedes llevarte un Ranger a un territorio 2024. Bancop te crece desde la raíz. Ante corte de energía, seguí disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Acá, ¿qué pasó, Víctor? Caído Merlin y la advertencia para Pedro Arce porque ya una vez que estaba caído el argentino le pateó la pelota contra el cuerpo. No hay amarilla, se salvó en esta Pedro Arce. Pero era para tarjeta, Víctor. Y yo creo que sí, porque ya la acción se paró, el jugador caído y le tiró la pelota al cuerpo, Pedro Arce. Sí, señor, será tiro libre para Libertad. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! En Copa Sudamericana, Gerardo, de los equipos paraguayos nacionales, Ameliano el que tiene mayor chance, ¿verdad? Tiene un punto, sí señor, y este día miércoles a las 10 de la noche va a visitar a Rayo Zuliano. 0 puntos para Zuliano. 0 puntos, sí señor. Bueno, es partido, para mí, en mi humilde opinión, ganable. Es partido ganable para Ameliano. De hecho, empató en condición de visitante Gerardo con Danubio. Sí señor, y Rayo Zuliano cayó 6-0 de visitante Paranaense. Es así, es partido ganable para Ameliano. Bueno, ¿qué horario decías contra Zuliano? 10 de la noche el día miércoles en Venezuela. Correcto, acá el partido está ganando Libertad por 2-0. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana el partido por 2-0. Y su seguros Chaco. Trinidense ya quemó todos los cambios, Víctor, ¿o no? Sí, Trinidense ya utilizó sus 5 cambios. ¿Y Libertad? Libertad 3, le quedan 2 que tiene que hacerlo juntos porque le sobra una sola ventana. ¿Quiénes son los que quedan Libertad? Quedan Víctor Rojas, Álvaro Campuzano, Oscar Tacuara Cardoso, William Mendieta, Rubén Lescano, Hugo Martínez, Elvio Vera, Roque Santa Cruz, Ángel Luceno. Bueno, muy bien, la pelota Romero jugó, será tiro de esquina, marca Cardoso, tiro de esquina para Trinidense. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Arza la pelota, tiro de esquina. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años podés empezar. Más información al 218-4000 Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la pickup Jeep 4x4 con su versión automática, $29.999. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomera Automotores. La pelota al cabezazo sobre punta derecha, saque de costado para la visita. Francisco. Sí, que intenta, que termina metiendo mucha gente, pero de manera desordenada. Lo controla igual Libertad. Hasta aquí no ha pasado sustos, Morínigo. Sustos grandes, digo, en este segundo tiempo. Correctamente, de acuerdo contigo. Diego. Pelota al fondo. Sí te escucho, Víctor. Se viene la última tanda de cambios en Libertad. 6, Álvaro Campuzano y el otro es William Mendieta, camiseta 11. Muy bien, el Willy Mendieta y Campuzano, la cancha en Libertad. Llegó Catedral Weekend a Farmacias Catedral hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición.
Bueno, muy bien, va a modificar Libertad en los últimos cambios. Gana el partido por 2-0. La pelota en el aire, marca Cardoso, juega. Está dejando cortita pelota en mitad de terreno. Viene buscando a Merlene. La gran figura para mí es Merlene. Merlene con la pelota y creo que se va. Pelota sobre punto zurda. Está dejando para Jiménez, jugó para Lorenzo Belganeco, pelota larga. Está marcando Jara, pelota en mitad de terreno. Va buscando Arce. Arce movió, pone sobre punta derecha. Está girando, se metía Lorenzo. Finalmente es lateral y pertenece al equipo repollero. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí en Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro Ñembé. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Estamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Se retira primeramente Luis Cardoso, ingresa camiseta 6 Álvaro Campuzano y el otro cambio sale Merlini, ingresa camiseta 11 William Mendieta. Es para cuidarlo, ¿no? A Cardoso y a Merlini, ya con miras a River. Sí, me dio la sensación que en el caso de Cardoso no tiene problemas físicos. Entiendo que es más bien por eso. Igual vamos a hacer la consulta al final del partido porque es un cambio ciertamente llamativo. Muy bien, correcto, Víctor. La pelota al fondo, va buscando Caballero, juega, mueve para Willy, toca la pelota, Libertad. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Yo creo, Víctor, primero para cuidar el marcador 2-0 tiene Libertad y después porque Cardoso va a jugar frente a River. Entonces también se lo vio cansado, Víctor. Sí, yo también no vi nada raro, o sea, tampoco vi nada raro, pero igual haremos la consulta al final porque metió un volante central en este caso para reemplazar a Luis Cardoso y lo está haciendo jugar como zaguero, lógicamente, a Campuzano. Es así, la pelota para Lorenzo, Lorenzo jugó, pone bien al medio para Willy Mendieta movió, remata al arco, le pega, creo que fue Iván en el remate, también estaba de cerca Aguilar, llegó Libertad, Francisco. Sin complicaciones para el portero allí, para Zamudio, remate flojito, pero llegó de vuelta Libertad armando el juego. A ver, cerquita del minuto 35. Dice el Twitter de Aurora de Bolivia, Primera División. Bienvenido, profe Orteman. Damos la bienvenida al nuevo DT, Sergio Orteman, de amplia experiencia en el fútbol internacional. Sigamos alentando. Sergio Orteman, nuevo técnico de la Aurora del fútbol boliviano. Juega la Copa Libertadores, Víctor. Perdón, Gerardo. Y se eliminó en fase previa. Ah, correcto. Pero llegó a jugar la Copa. Llegó a jugar y eliminó a se Melgar. eliminó Sí, Víctor. ante Botafogo, puede ser, que se eliminó. Sí, y un partido antes, una fase antes, eliminó al Melgar de Perú. Correcto. Aurora es un equipo de Santa Cruz. Cochabamba. Ex equipo Cochabamba. de Saracho. Sebastián Saracho, así es, el que diga guaraní. Exacto. Hoy David Robles y Nelson Amarilla ahí. Bueno, es un equipo entonces de Cochabamba. Sí, así es. Así es. Muy bien, la pelota suavecita, tranquila para Morini González, pertero de Libertad, pelota para el fondo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana el partido por 2-0. Y su seguros, Chaco. Libertad gana el partido 2-0, Juan. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. A todo ponerle Pistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Pistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en pistoni.com.py. Está quedando con 7 puntos. Último sigue Trinidense, Gerardo. Sí, señor. Último y Nacional que tiene 10. Están ahí nomás justamente en el torneo. Penúltimo Nacional 10, último Trinidense 7. Claro, pero con esta derrota, por más que Nacional, si no logra puntuar frente a Olimpia, sigue último. Exacto, Trinidense. sí, señor. Así es, tal cual. Sigue en el fondo, en el sótano de la tabla. Realmente preocupa mucho. Y le preocupa a Norman Rieder, dicho sea de paso, su presidente, el andar de Trinidense en el campeonato. De igual manera, por los puntos digo. ¿Cuánto está en el promedio Trinidense, Gerardo? En el promedio aquí tengo Trinidense está muy por encima. Está con 1,241 ahora. Claro, sumó muchos puntos en el torneo de Sí, apertura. tal cual. El torneo pasado. Así es, así es. Muy bien, la pelota para Lorenzo. Lorenzo tiene, le pegó. Lorenzo, buen remate, Francisco. Buen remate aquí en esta y terminó tocando Zamudio. Va a ser córner para Libertad que se mantiene en ataque.
Señoras y señores, tiro de esquina para el Guma. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. William que le pega a Víctor. Así es, William Mendieta. Le va a pegar el William Mendieta. William le va a pegar esa pelota. ¿Será el tercero o no para Libertad? Se mete Aguilar. Se mete Iván Franco. También lo veo a Lorenzo. Lo veo a Viera. A ver, tiro de esquina. Pelota en el aire. Cabezazo. El cabezazo de Aguilar. La pelota del arquero, Francisco. No pasó nada. En esta se quedaba con la pelota Zamudio de vuelta. Llega a Libertad. Cuando llega genera la sensación de que en cualquier momento marca el tercero. La pelota para el fondo, sale Zamudio, portero trinidense. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Este miércoles por la Libertadores, Libertad recibe a River Plate de la Argentina. El partido va a arrancar el miércoles 20:30. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini de etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único. Es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. La pelota para Willy Mendieta. Juega para Lorenzo Melgarejo. Se mete Lorenzo. Lorenzo sigue. Lorenzo sigue. Lorenzo juega para Iván. Jugó. Bueno, ¿qué pasó acá, Francisco? ¿Se equivocó en el pase? Se equivocó del pase en ofensiva cuando sale rápido Trinidense en esta. La pelota para Viera, por el cuerpo sale Viera, ganó, se mete el hombre de Trinidense, punta derecha. Falta, le cometen a Viera y será tiro libre para Libertad. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONEX y acreditadas por la ANEAES. Y La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Bueno, Aureliano Torres debutó con el equipo rojo mallorquino y perdió el partido 2-0 frente a Meliano. A Meliano le ganó a General por 2-0. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Abierto a personas interesadas desde los 7 años. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Cerquita del minuto 40. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. La pelota punta derecha para Pini. Pini levantó el centro, tiró, golpe de cabeza y afuera. El cabezazo de Aguilar. Aguilar llegó de cabeza, poste derecho, Francisco. Allí llega Aguilar. Me da la sensación, ¿fue Aguilar o fue Iván, mi querido Víctor? Iván Franco. Iván al final, sí, porque me daba la sensación de que Aguilar termina rozando esa pelota, pero el que llega de pleno es Iván Franco, que termina metiendo el cabezazo, esa pelota pasa cerquita, se salvó Trinidense, era el tercero del Bumarelo. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana 2-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Y acá en el monitor estamos viendo, Francisco. Sí, centro de Piris, muy bueno. Y Franco no le da de lleno, era el tercero, cerca de 85. Muy bien, la pelota para el fondo, sale el equipo repollero. En Cantabria, promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Hace tu consulta al 0972-555-333. Estamos en Charles de Gol 2034 de Asunción, Cantabria S.A. Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Decías que Libertad la próxima fecha va con 2 de mayo y Soldamérica con Trinidense, Gerardo. Exacto, sí señor, para la fecha 15. Este día viernes 26 de abril, 19:30 horas, Triqui en su cancha ante Soldamérica, y el sábado 5:30 de la tarde, Libertad hasta Pedro Juan para enfrentar al 2 de mayo. La pelota por el medio, va saliendo Caballero, tiene Caballero. Estamos llegando al minuto 41, se está cerrando de a poquito el partido. De a poquito se cierra este partido. Va sumando 32 puntos, saca 6 puntos de diferencia Libertad por sobre Cerro. La pelota al medio tiene Boneto, pelota a mitad de terreno. Le queda esa pelota a Alejandro Silva. Movió, soltó Lorenzo, Lorenzo remató. Sigue Lorenzo, pone al medio para Willy. Lorenzo levantó. ¿Qué pasó, Francisco, en esa acción? Bueno, de todo, se ensució la acción, intentaba remate Lorenzo Melgarejo, allí se ve interceptado, de vuelta en el rebote, la disputa, nadie que podía pegar, la vuelve a tomar Lorenzo, termina sacando un remate sin fuerza.
con esa pelota. Llegó Libertad otra vez. Hay un hombre caído trinidense, Víctor. Jorge Jara quedó caído, me parece que no va a seguir y Trinidense ya no tiene cambios. Bueno, muy bien, Jara está en el piso, el hombre deportivo trinidense. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad Fopasa. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recordando que hoy por la mañana Tempetaré le ganó a Resistencia por 2-0 Guaireña. Le ganó a Colegiales por 1-0 a la intermedia. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa calidad desde su origen. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Muy bien, correcto. Emiliano le ganó a General Caballero por 2-0. En Erimar brindamos mano de obra calificada, infraestructura adecuada para cada instalación, calidad de productos internacionales, asesoramiento de expertos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. En Argentina, Godoy Cruz con Vélez va 1-1, Gerardo. Sí, señor, así es. Va ese compromiso ahora, minuto 10 de la etapa complementaria. Altamira marcó para Godoy Cruz y Brian Romero lo hizo para el Fortín. Está jugando Claudio Aquino en el conjunto de Liniers. Lo que están en semifinales por ahora, el Bichito, la Paternal y el Pincharrata, Gerardo. Exactamente, por ahora penales de momento Godoy Cruz ante Vélez que aguarda, Argentinos aguarda por Godoy Cruz o Vélez y Estudiantes que espera por River o Boca. Qué mañana, qué partido mañana, River Boca. ¿Vos, Gerardo? Boca. Con una bella es suficiente, no hace falta que repita el partido. ¿Vos, Francisco? Boca. Bueno, Juancito, para vos. Azul y oro. 3-0. Víctor, para vos, Víctor. Boca. 4. Qué bárbaro. Perdió por ¿No goleada. penal, Gustavito? Mirá un poco será. Yo voy por River. Yo voy por el Millonario. Bueno, ¿qué pasa si gana River? Nada. Y gana El mundo River, continúa. Bueno, muy bien, la pelota al fondo. Esto termina acá. De a poquito termina la huerta. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisalce de Central España 330. Santorén y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Señoras y señores, de a poquito termina el partido aquí en la huerta. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Marcamos el tiempo, después tiene otra pregunta. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Rubelog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad, partido cómodo, gana 2-0. Y su seguro Chaco. Y busca el tercero, Libertad, pelota para Willy. Le pegó mal. Francisco. Le pegó tan mal que salió, la sacó fuera del estadio, literal. Terminó cayendo afuera de los límites de la cancha, detrás del arco que da hacia la avenida General Santos. ¿Dónde cayó esa pelota, Víctor? Y ahí veo que la gente de Trinidense está mirando dónde fue esa pelota. Atrás de esta gradería hay canchitas de básquet. Y después obviamente ya empieza lo que es las casas del vecindario, la vía férrea, el asfalto de la avenida General Santos. Pero me parece que cayó todavía dentro del predio del club. Se va a recuperar esa pelota. 4 más se juega, ¿verdad? 4 minutos más. Bueno, a ver, Gerardo. Señor. ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. Bueno. Juancito. Real. Brillante. Francisco. Barcelona, Fútbol Club. La pucha. Vos, Víctor Villalba. Real Madrid. Brillante. Gustavito. ¿Y después? Barcelona. La pucha, te gusta, Gustavito. Bueno, acá Libertad. Acá viene Gómez. Mañana Barcelona o Real Madrid, Gómez. Real Madrid.
Muy bien. Bueno, muy bien. Acá Libertad gana por 2-0. Sí, Juancito. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte A bloquea ver, Pollos le queda Amanecer. Jiménez con la pelota. Jiménez tiene, levantó el centro. Gol. A ver, paró. No pudo pegarle Lorenzo. ¿Qué pasó, Francisco? Y casi al tercero otra vez. Se tomó el tiempo allí. Primeramente Willy Mendieta, después Lorenzo Melgarejo. Jiménez el centro. Lorenzo Melgarejo de vuelta termina parando de pecho y saca el remate interceptado. Se salvó Trinidense cerquita del tercero el Gumarelo. Acá de a poquito termina el partido en la Huerta. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Gómez es el cafetero para aquel que está escuchando y no sepa. Y Diego compró un termo lleno de cocido y no invitó. ¡Policía! ¡Bellumina! ¡Por favor! Bueno, pues, sí, tampoco. Yo como voy a adivinar si vos querés o no, hermano. Pedime a Francisco y te voy a Un termo invitar, papá. entero, ¿eh? Un termo entero, ¿eh? No, bueno, yo le invité, ¿viste? no sabe quién le invité, a Damián le invité. Ah. Damián, no, Damián sabe quién le invité. Bueno, Sí, bueno. Por supuesto. Señoras Sí, y señores. así fue por acá. Así fue. No, así fue. tranquilo, tranquilo. Ya termina el partido aquí en la Huerta. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Hasta el 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas de crédito Itaú. Hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. A ver, lo último. Llega el tercero, no Libertad. A ver, movió Lorenzo para Jiménez. Se metió marca. Arce, saque de costado para Libertad. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos. Hacer las refacciones que estabas esperando para tu hogar. Luminotecnia, crecemos juntos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya se va el partido aquí en la Huerta. Gana Libertad por 2-0. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Llegaron los impatibles en los supermercados Stock. Precios impatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Señoras y señores, se cerró el partido. Libertad le ganó 2-0 a Trinidense. Relató Diego Iván. Quedamos con Francisco, con Víctor Villalba en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues, Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, de Francisco. principio a fin, fue victoria de Libertad. Una sombra hoy, Trinidense. En realidad, la sombra de la sombra, porque ya viene con una mala campaña. Y si esta va a ser la cara de Trinidense, hay preocupación seguramente. Y mucha preocupación en campamento del Triqui, con el presidente Norman Rieder, con José Arrúa, porque hoy fue realmente mal partido de Trinidense, no pesó arriba, prácticamente no cabeceó, prácticamente no pateó, prácticamente no inquietó a el arco de Morínigo. Pasó la media cancha pocas y contadas veces en este partido. Vamos a escuchar, en este caso, a el destacado de la televisión. Tengo entendido que es Jara el que está hablando, no, es Vera. En este caso lo escuchamos al defensor central, a Vera, de Trinidense. La que triste, dolido por la situación que estamos viviendo. Es muy complicado. No podemos salir de la mala racha, pero bueno, hay que corregir muchísimas cosas. Creo que falta corregir, falta, no sé, trabajar más. Y nada, eso. Muy lejos de aquel Sportivo Trinidense que tuvo un muy buen arranque el año pasado, ¿no? Sí, así mismo no estamos pudiendo conseguir lo que era el año pasado. Creo que estamos perdiendo muchísimos puntos, más de lo normal. Creo que el año pasado hicimos un buen trabajo y este año se nos está complicando. Ahora se viene un partido por Copa, a lo mejor lo ideal será sumar a 3 para tratar de ubicarse nuevamente en cuanto a lo anímico y futbolístico. Sí, así mismo.
el martes tenemos otro compromiso. Vamos a tratar de hacer un buen partido, tratar de sumar a 3. Gracias, Juan. Chao. Juan Vera, el destacado. Ahí está Juan Vera entonces, y se va preparando Lorenzo Melgarejo, a quien vamos a escuchar también a continuación. Gran partido hoy de Lorenzo Melgarejo, que lo tuvo a maltratar a toda la defensa de Trinidense. Lo escuchamos a Lorenzo Melgarejo. Sí, así como dijiste, era un partido bastante difícil, que teníamos que dejar los 3 puntos acá en casa. Bueno, cumplimos con eso y bueno, ahora pensando en el próximo partido. Está respondiendo Libertad, digo, a la presión que los demás equipos también ejercen, que están sumando. Hablo de los escoltas que tiene este campeonato muy disputado, muy intenso. Sí, totalmente. Ellos están también haciendo su trabajo, al igual que nosotros, sumando de a 3. Lo importante es que nosotros sigamos sumando y bueno, alejarnos más de ellos. Lorenzo, te van a saludar los compañeros. Nelson René y Algen Barrientos. Lorenzo, te saluda Nelson René. La acción del gol, el tuyo, fue una jugada preparada que salió perfecto. ¿Qué tal, Nelson? Sí, la verdad que no ensayamos ni una de estas semanas esa jugada. Creo que salió así de la nada. Creo que le hice una seña a Ramírez y bueno, creo que él entendió bastante bien y salió bien la jugada y se convirtió en gol. Sí, fue un golazo y después, aparte vos, buscaste todo el tiempo tu doblete. Sí, así mismo es. Creo que todo el partido busqué hacer más goles y bueno, creo que no se dio, pero lo importante es que el equipo sigue sumando. Lorenzo, te mando un abrazo grande, felicitaciones. Antes que nada te saluda Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien. Permitime, te doy mi opinión y no sé si vas a coincidir conmigo, pero te veo en un nivel alto nuevamente. Físicamente se te ves más fino, más rápido, con mayor confianza. Un Lorenzo Melgarejo que de años atrás realmente está encontrando tu nivel nuevamente. No sé si coincidís con eso. Sí, totalmente coincido contigo. Creo que al comienzo de este año no estaba bien físicamente. Todos saben que el año pasado sufrí una lesión y me llevó casi un mes recuperarme y justo cuando me había recuperado ya se terminó el campeonato, vino las vacaciones también y se sumó un mes más y ya iban 2 meses sin hacer nada. Después volvimos este año y bueno, tuvimos solamente 2 semanas de preparación para la pretemporada y bueno, creo que no fue suficiente para mi físico. Y comencé un poquito de ventaja con los otros compañeros y bueno, por suerte me di cuenta y bueno, empecé a trabajar separado del grupo. Creo que ustedes se dieron cuenta también que algunos partidos no estaba. Le pedí al preparador físico, al entrenador también para trabajar aparte y bueno, creo que ahora se está dando ese fruto, ese sacrificio que hice y bueno, sirve ahora para ayudar al equipo. Sí, no, porque se te ve realmente muy entero. Imagínate jugando partidos de manera consecutiva. Hoy volviste a terminar. Se viene un partido realmente que va a ser muy interesante para ustedes, para las pretensiones que tienen por Conmebol Libertadores. Y lo bueno que se ve desde afuera y lo que observamos todos, creo que la mayoría, que Libertad tiene un plantel muy grande, que si literalmente te relajás, va a venir otro y te saca lugar. Es así, se habla a nivel corporativo, porque si gana un partido, gana Libertad, no gana el Lorenzo Melgarejo, pero siendo egoísta de la posición, cada uno quiere jugar, quiere lucirse y por supuesto ayudar al equipo. Sí, así mismo es, todo quiere demostrar para tener esa oportunidad para jugar. Y todo lo que entra creo que está aprovechando, sí, creo que todos los compañeros están en un alto nivel. Pero como dijiste, somos muchos y 11 nada más lo que tienen que jugar y bueno, cada partido nosotros demostramos que estamos para eso y bueno, también tenemos un partido bastante difícil el miércoles. Hoy era fundamental ganar este partido y bueno, y pensar ya ahora de lo que se viene es que el miércoles hay que correr mucho para sacar un buen resultado. Tal cual, rival muy intenso, uno de los candidatos de la Copa. Ya se piensa en eso entonces, Lorenzo, en River. Sí, así mismo es. Un partido que a todos nos gusta jugar y bueno, un partido que va a ser muy emocionante y bueno, ojalá que podamos conseguir un buen resultado acá en casa. Muchas gracias, Lorenzo, te mandamos un abrazo. Lo que decía Lorenzo Melgarejo con los colegas de Tigo Sport, con Nelson René y con Angelito Barrientos, conversando entonces también sobre lo que es este partido y el próximo, lo que fue este partido, mejor dicho, y el próximo frente a el Club Atlético River Plate, el millonario. En este caso que mañana juega, nada más y nada menos, también con un superclásico en la Argentina. Ha ganado Libertad, señoras y señores, no da tregua a sus perseguidores, manda en su casa y con total argumento. Hoy fue un partido muy tranquilo para Libertad. Realmente esperaba mayor resistencia por parte
de Trinidense, mayor rebeldía, pero sin duda las cosas no funcionan bien o no están funcionando en este momento bien en Trinidense y eso se nota. Se nota en el rendimiento del equipo, cabizbajo, sin esa rebeldía necesaria. ¿Cómo está tu sector, Víctor? Aquí nosotros ya estamos frente a sala de conferencia. Me parece que hoy será rápida la salida de José Arrúa en un ratito más y luego la espera para aguardar la llegada de Ariel Galeano. En medio de una alegría moderada se iban retirando los hinchas de Libertad después de lo que saben que es un buen triunfo, pensando en de vuelta extender la ventaja sobre Cerro Porteño. También nosotros atentos a si pasan por nuestro sector directivos. Hoy obviamente las caras serán de alegría después de lo que fue el frustrante empate ante Nacional. Hoy cambia el panorama porque se consiguió el objetivo de conseguir los 3 puntos. Víctor, vos le habías preguntado a José Arrúa cuando hablamos en la mesa cómo fue esa conversación y si estaba supeditado a un próximo partido o a un plazo, y te había dicho que no. Sí, en realidad la sensación que me dio, no fue afirmativo con la respuesta, pero la sensación que me dio es que no, o sea, no dependía del partido de hoy, que va más allá, porque incluso nos decía que hablaron de refuerzos para el clausura, de la relación que tiene con el presidente. O sea, me parece que hoy hablar de la posible salida de José Arrúa creo que no da después de este resultado, sino es ir viendo los próximos partidos. Creo que fue más bien una reunión pensando en lo que se viene para más adelante y cómo corregir la pobre imagen de Trinidense ya en los próximos partidos. O sea, a lo que voy no es que dependía de este partido para que continúe o no Arrúa. Perfecto, sí, para dejar en claro, porque seguramente uno dice, bueno, otro partido más, fecha 14